que realiza nuestra Asamblea Departamental y en cumplimiento a lo que establece la Constitución Política del Estado, Ley Orgánica de la Policía Boliviana, que establece que la Policía Boliviana tiene la misión fundamental de la preservación y conservación del orden público, ha desarrollado tareas preventivas con la finalidad de garantizar el desarrollo de las actividades que tenían que llevarse adelante en la Asamblea Legislativa Departamental referente a la posesión de un asambleísta departamental. Así que se ha generado la orden de operaciones correspondiente con la finalidad de cumplir esa misión constitucional. Lastimosamente, debemos decirlo, personas violentas al exterior de la gobernación realizaron actos que fueron a perturbar el orden público, generando disturbios en el lugar y también violencia en el lugar. Producto de esta violencia resulta gravemente lesionada una asambleísta departamental, la asambleísta Muriel Cruz. A razón de ello, constitucionalmente la Policía Boliviana ejecuta tareas de mantenimiento y en este caso restablecimiento del orden público. Una misión constitucional que nos permite, primero, identificar a quienes han agredido; segundo, dentro de lo que establece el Código de Procedimiento Penal, proceder a la aprehensión de quienes han sido autores materiales, instigadores, encubridores y quienes han participado de forma activa en esta manifestación de carácter violento. Debo recalcar que toda manifestación, reclamo que se haga dentro del marco de lo que establece la ley, esto quiere decir sin violencia, va a ser respetado por la Policía Boliviana bajo la orden e instrucción de nuestro presidente y ministro de Gobierno, nuestro comandante general. En este caso, las operaciones policiales se han visto obligadas a ejecutar el restablecimiento del orden a razón de los hechos violentos generados por gente que se encontraba en el lugar, que pretendía impedir la realización e instalación de la audiencia de posesión de un asambleísta departamental. Voy a cederle la palabra al doctor Ríos, a nuestro viceministro, para que él haga la relación de los hechos referente a lo acontecido en el trabajo investigativo de la Policía Boliviana. Muy buenas noches, amigos y amigas de la prensa. Quiero saludar a nuestro comandante departamental, el coronel Eric Holguín Doiner, a nuestro director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen, coronel Astilla, así como también a todo el pueblo boliviano. Mi intervención se va a dividir en dos partes. La primera, que justamente queremos mencionar como Gobierno Nacional, expresar nuestra solidaridad absoluta con la asambleísta Muriel Cruz y su familia, quien el día de hoy ha sido víctima de una brutal agresión, que al momento se encuentra internada en la clínica con un diagnóstico reservado. No voy a ahondar más en ello por respeto a ella y a su familia, pero aparentemente su estado de salud va a presentar complicaciones de por vida. Ella va a ser sometida a otros estudios y esperemos que estos salgan de manera positiva por el bien de ella y de su familia. Es inadmisible que más de 8 personas hayan perpetrado semejante hecho de violencia, más aún contra una mujer. La inmovilizaron y la golpearon en el piso con patadas, puñetes, palos e incluso cables. Más allá de nuestra posición como autoridades, incluso desde nuestra militancia, yo quiero mencionar que Muriel Cruz es mi compañera y esto me indigna, no solo como hermano, como padre, sino también como hijo. Hoy, igual que el último tiempo en Santa Cruz, el quehacer político ha estado protagonizado por violencia y agresiones. Estas acciones demuestran que la intransigencia y la ambición de unos pocos puede llevar a cometer ciertos hechos delincuenciales como este, que no se puede calificar como una protesta o como el derecho a la libre expresión, sino como actos delincuenciales y de violencia. Sabemos que este no es el espíritu del pueblo cruceño,
y tampoco es su forma de actuar. Sin embargo, aquellos actores radicales y violentos que promueven estos escenarios sin ningún tipo de respeto ni principios hacia una mujer. Queremos decirles que se ha iniciado una investigación y la apertura de procesos correspondientes. Existen testimonios y grabaciones de todos los medios de prensa y también de personas que estaban en el lugar, por lo cual los responsables están plenamente identificados. Es así que existen personas aprendidas entre hombres y mujeres y otros quien aún no han sido aprendidos. Y repetimos y queremos dejar en claro que las acciones perpetradas por este grupo son delitos tipificados no solo en el Código Penal boliviano, sino también en la Ley 348 y la Ley número 243 contra el acoso y violencia política hacia las mujeres. La compañera Muriel Cruz, en 2019, siendo diputada nacional, sufrió la quema de su casa y el robo de sus pertenencias. Ahora es una autoridad departamental perteneciente a la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz. Por ende, los conflictos o desencuentros deben ser resueltos dentro de esa instancia y no en la calle con grupos de choque ni mediante ataques y golpes. La violencia no puede ser el camino que marque la acción política en Santa Cruz y que pretenda impedir el ejercicio de los derechos de las y los elegidos por el voto democrático. Cualquier tipo de agresión, sin importar su origen, es condenable y lo que consigue es avergonzar a aquellos que la perpetran. En Santa Cruz, lamentablemente, se quiere normalizar por parte de estos grupos este tipo de actos violentos. Sin embargo, las autoridades correspondientes ni la sociedad lo va a permitir. Entre los responsables se ha identificado a servidores públicos del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, lo cual es doblemente censurable, hecho que además, sin duda alguna, puede agravar su situación jurídica. Es importante preguntarnos qué intereses y qué participación tiene la gobernación de Santa Cruz en lo sucedido hoy en la Asamblea Departamental y la violencia contra la asambleísta Muriel Cruz. Por eso, a partir de la línea emitida por nuestro hermano presidente Lucho Arce, nuestro compañero ministro Eduardo del Castillo, instamos a nuestras fuerzas del orden a tomar medidas enérgicas cuando ocurran estos actos de violencia, sin importar su procedencia. No es saludable para la población ni para el departamento que estos hechos existan o persistan. Los grupos que solo quieren el poder en Santa Cruz sin legitimidad, una vez más, nos han mostrado que no les interesa el Estado de Derecho, que no les interesa el respeto hacia los demás y sin duda alguna arremeten contra todo hacia las mujeres. Aquí, los hechos registrados en la pasada gestión de Santa Cruz, hemos visto cómo la violencia es un mecanismo por el cual pretenden instaurar y movilizar a grupos. Por lo cual, como Gobierno Nacional, hemos sido enfáticos al mencionar que no vamos a permitir que estos hechos se normalicen. Como gobierno, vamos a garantizar los derechos humanos y, en este caso particular, los derechos políticos, la integridad de las personas y los derechos de las mujeres, de los niños, de las niñas, de los adolescentes. Las autoridades nacionales, diputados de oposición que denuncian exceso de la policía, es lamentable que sean las imágenes las que los desacrediten en esa solicitud. Hemos visto, hoy todo el pueblo boliviano ha visto cómo una mujer ha sido pateada, puñeteada, pegada con cables, con palos. ¿Y los diputados de oposición qué reclaman? ¿Exceso de la policía? Vemos que no hay coherencia en esa solicitud, menos aún contrastando con los discursos en contra de la violencia contra la mujer que en otros momentos embanderan y enarbolan. Al contrario, los invitamos de la manera más fraterna a sumarse a la denuncia en contra de los agresores
y que todas las autoridades asumamos las acciones más allá del discurso de violencia. Y esto nos permita unir esfuerzos en el pedido de justicia para este tipo de delitos. Continuando con la segunda parte, quiero comentar un poco sobre los acontecimientos que se han dado el día de hoy. Tenemos como naturaleza del hecho lesiones leves, lesiones graves, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir, entre otros. La fecha del hecho es el 9 de junio de 2023, aproximadamente a horas 11 am. El lugar del hecho ha sido por inmediaciones del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz. Tenemos 11 víctimas, entre ellas autoridades electas, entre ellas personas que acompañaban a estas autoridades y entre ellas también ciudadanos que transitaban por las calles y al ver estos actos delictivos han tratado de defender a fin de poner en buen resguardo la integridad de las personas que estaban siendo golpeadas. Es en ese sentido que a partir de todo el trabajo que se ha realizado por parte de las unidades investigativas de la policía en coordinación con el Ministerio Público y la información que ustedes medios de comunicación también nos han ayudado difundiendo a través de videos, imágenes, nos ha permitido tener hasta el momento 5 personas aprehendidas, las cuales han sido plenamente identificadas. Pero además tenemos otras 11 personas que se encuentran en proceso de investigación y dentro de estas 11 son 4 funcionarios que dependen del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz. Los elementos fácticos, justamente el día de hoy, 9 de junio del presente, a horas 11:30, personal de la División de Personas se constituyó al Centro Pro Salud del Carmen, donde se tomó contacto con autoridades departamentales, quienes refieren que habían sido convocados a una sesión de la Asamblea Legislativa Departamental y al llegar fueron agredidos verbalmente por activistas de distintas plataformas, entre ellos la Unión Juvenil Crucenista. Les echaron agua, les agredieron físicamente a 2 de estas autoridades, golpeándolas en el suelo, por lo cual una de estas autoridades ha sido remitida a la clínica Doc Wiley. Dentro de los elementos probatorios tenemos a una persona que justamente ha sido identificada con el nombre de Lourdes Caiguara, que ustedes pueden apreciar en pantalla. Es una de las que está instigando a las personas a cometer estos actos de violencia. Tenemos como segunda persona identificada a Elizabeth Arriaga Vaca, que es justamente, ustedes pueden apreciar, se encuentra portando la misma blusa, además está con un barbijo y una gorra, que de igual manera se encontraba dentro de la muchedumbre que estaba agrediendo físicamente a la autoridad departamental. De igual manera, podemos apreciar en pantallas a Erly Castro Peña, que ella estaba golpeando con un cable, ahí podemos ver en la primera y la segunda imagen, y ya al momento de su aprehensión, incluso vistiendo la misma ropa al momento de su aprehensión. Seguidamente tenemos a Cristian Zambrana, que él participa de la agresión, ahí lo podemos ver en pantalla, portaba una gorra, una camisa color beige, khaki. De igual manera, el momento de su aprehensión ya no portaba la camisa, sin embargo estaba portando la polera roja, con cual se le identifica, pero además a esta persona se lo interviene portando una bomba molotov. Y por otro lado tenemos a Hernán Lobos Viveros, quien él también estaba incitando a la violencia con un megáfono, pero además se tiene información preliminar que este pertenecería a la resistencia juvenil del Cambódromo. En ese sentido, voy a pedir a los miembros de la Policía Boliviana que pasen a estas personas que han sido aprehendidas y están plenamente identificadas. Viceministro, ¿estas personas van a ser cauteladas en las próximas horas?
Estas personas responden de izquierda a derecha a Cristian Zambrana, a Hernán Lobos Viveros, a Elizabeth Arriaga Vaca, a Lourdes Caiguara y a Erly Castro Peña. A estas personas, cumpliendo con el debido proceso, además también importante mencionar que la Defensoría del Pueblo se ha hecho presente, así como sus abogados, a las cuales en las siguientes horas van a ser sometidas a las medidas cautelares, pero además también se le ha hecho la correspondiente evaluación con el médico forense. Por favor, voy a pedir que los... Reiterar como Gobierno Nacional que hemos iniciado una investigación y la apertura de los procesos correspondientes a partir de los testimonios y las grabaciones que existen, por lo cual los responsables están debidamente identificados y esperemos que en las siguientes horas podamos terminar de aprender a las demás personas que han participado de este hecho delincuencial y violento. Muchas gracias. Viceministro, una última consulta. ¿Qué pasa con los otros arrestados? ¿Se van a liberar o van a seguir encierro? En este momento se encuentra realizando el Ministerio Público en coordinación con la Unidad Investigativa de la Policía el desfile investigativo correspondiente, así también realizando todo el proceso de recolección